Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sella en Contexto con este tema de los ingresos familiares en el país. Bueno, conversando con Marcelo de la Jara, director del área de crecimiento económico y mercado laboral en el SEI. Marcelo, entonces, comentabas, bueno, hay este deterioro, en el último año como subió un poquito, las transferencias han jugado un papel. ¿Qué hay de otros rubros de los ingresos, es decir, otros componentes de los ingresos? Decías tú que a raíz de la crisis ha habido cambios importantes. Sí, básicamente lo que se ve es una pérdida en promedio para los hogares, una pérdida del ingreso proveniente del trabajo independiente. A partir del 2008 se ve una caída importante. Esto era en 2006 aproximadamente el 15% de los ingresos de los hogares provenía de trabajo independiente, y eso ha caído bastante con la crisis del 2008 y 2009 y ahora se sitúa en aproximadamente 9%. Toda la diferencia se ha ido al trabajo asalariado, o sea, como que dentro del ingreso laboral hay un cambio de composición del trabajo independiente al trabajo subordinado. ¿Y eso cómo conecta con los datos del propio INEGI de informalidad, por ejemplo? Decías tú que últimamente ha habido un crecimiento del empleo formal. Aquí parecería, bueno, no necesariamente, la gente que trabaja por su cuenta no necesariamente es informal, y tampoco los que reciben un salario tampoco necesariamente son formales, digamos. Así es. Pero uno pensaría que la formalidad está más con los salarios, es decir, con los ingresos salariales, y estaría más la informalidad con los por cuenta propia. ¿Cómo poder conciliar estas tendencias? Bueno, a partir de 2012, de mediados de 2012, en parte con la reforma laboral, en parte con programas de incorporación fiscal, se ha logrado que suceda algo que no sucedía hace mucho tiempo en México, y es que se separen las tendencias entre actividad económica y el número de trabajadores afiliados al IMSS. Lo vemos en los últimos 2 años, como a pesar de que la economía se desacelera, por ejemplo, en 2013, y permanece esa desaceleración hasta hoy, respecto de los años previos, me refiero, el crecimiento en el número de trabajadores afiliados al IMSS no se ha desacelerado. O sea, se están separando estas dos tendencias que tradicionalmente han ido muy juntas. Entonces es un fenómeno nuevo que hay que estudiarlo un poquito más, pero en parte yo diría que lo que vemos en los últimos 2 años de un fortalecimiento del ingreso que viene del trabajo subordinado tiene que ver con este fenómeno, ¿no? Habría que ver el alcance que tiene. En cuanto a la informalidad, al mismo tiempo se ve una disminución de la tasa de informalidad, que es pequeña, y lamentablemente esa mejoría, esa caída que vemos de la informalidad se ha detenido en los últimos meses. O sea, como que rápidamente venía cayendo la tasa de informalidad, y en los últimos meses eso se ha detenido un poquito. Sí, porque el gobierno implementó algunos programas, ¿no? Por ejemplo, tratar de convertir a lo que eran el régimen de contribuyente, de pequeños contribuyentes, los repecos que le llaman, para tratar de inducirlos a entrar a un esquema con seguro social. Ha habido muchos programas, inclusive de microempresas, permitiendo al propio dueño del negocio tener los beneficios de los afiliados al IMSS. O sea, sí ha habido varios programas que habría que ver qué tanto se sostienen en el tiempo, ¿no? Si es que están hechos para generar un cambio permanente, o si al cabo de un tiempo vamos a volver a ver, digamos, a los afiliados al IMSS ajustándose al ritmo de la actividad económica, ¿no? No está muy claro cómo va a cambiar eso en el tiempo. Ok, bueno, porque sí daría la impresión que a lo mejor hay otros factores que están influyendo en el aumento de la formalidad, por ejemplo. Hay quien dice que el propio sistema financiero es un problema, digamos, en términos de que exige que haya formalización, y eso no está ayudando a la formalización, digamos. La propia penetración del sistema financiero se está viendo cohibida por la insistencia de las instituciones bancarias de exigir,
un RFC u otro tipo de datos. Entonces, bueno, es un fenómeno complejo, como mencionas, ¿no? Sería un buen proyecto tratar de como que descomponer todos los elementos que han estado jugando aquí. Sí suena como algo nuevo, no lo habíamos visto en 20 o 30 años, ¿no? Que el ritmo al que crecen los afiliados al IMSS se despegue del de la actividad económica. Entonces sí habría que estudiar en detalle qué está por detrás de esto. ¿Qué está detrás? Sí. Bueno, esto en cuanto a ingresos, entonces, digamos, si tuviéramos que ver un panorama, es que ha habido cierto deterioro en los últimos años, en los últimos 2 dio un pequeño brinquito, sobre todo en la parte de la masa, digamos, asalariada, algo en las transferencias del gobierno, pero no ha habido mayores cambios. Quizás en 2015 y 2016 tengamos algo por el lado del tipo de cambio y el aumento de las remesas, que podría tener algún incremento. Así es. Pero la economía está como más o menos lenta y por lo tanto pues no se espera demasiado mejora por ahí. ¿O cómo lo verías tú? Bueno, acaban de salir la semana pasada datos sobre la participación de la masa salarial en el PIB. Y bueno, si bien ese dato es un dato estructural y que no cambia mucho, lo que sí vemos entre el año 2014 y 2013, todavía no están los datos del 2015, es que mientras que el empleo está aumentando, el salario real ha bajado un poquito. Ha habido sigue ajustándose un poquito a la baja, ¿no? Porque el dato de la encuesta es 2012-2014, pero los últimos datos de la cuenta de oferta y demanda agregada muestran que por el lado de los salarios estamos teniendo un pequeño ajuste salarial a la baja. Bueno, remuneraciones en general. Remuneraciones en general. ¿Qué es lo que está pasando con la economía? Siempre, digamos, en los últimos años siempre nos hemos quedado cortos en términos de lo que se preveía de que iba a ser el incremento en el empleo formal, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo puede quedar este año. El año está un poco raro en el sentido de que, como siempre, se han empezado con perspectivas muy elevadas de crecimiento, eso se ha ido ajustando a la baja. Y sin embargo, a partir de febrero o marzo también se ha visto un pequeño repunte. Y ahora el último dato vuelve a ser el dato de julio del IGAE ha sido desfavorable. Entonces, es un año que la verdad que no está como para hacer muchas predicciones, ¿no? Muchos pronósticos. Sí, que o sea, cada mes hay mucha volatilidad. Cada mes ha sido muy distinto del anterior. En fin. Ahora, no podemos dejar de hablar del ingreso sin tocar el tema de pobreza, que después, semana a la semana de haber publicado el INEGI y sus datos, el Coneval hace lo propio, tomando en cuenta muchos de los datos que saca el INEGI en esa encuesta, o todos los datos que saca el INEGI en esa encuesta, y saca sus datos de pobreza, en donde se ve que pues no ha habido un cambio importante, al contrario, ha aumentado el número absoluto de gente en pobreza. ¿Qué te diría a ti esos datos? O sea, cuando juntas los ingresos en lo general, que tomas todos los niveles de ingreso, no solamente la gente más pobre, sino en general todos, y estos datos que produce el Coneval, ¿qué te está diciendo? Sí, básicamente van en la misma, o sea, el dato que sacó Coneval no fue sorpresivo realmente en términos de la pobreza absoluta, dado que ha pasado que siempre que los ingresos tienden a deteriorarse, ¿verdad? En general, hablando del ingreso en general, vemos un incremento en las tasas de pobreza. A ello hay que también sumar el hecho de que en los últimos 2 años los precios de los alimentos han seguido aumentando por encima de la inflación, con lo cual mucho del incremento en la pobreza tiene que ver con este desbalance entre bajo crecimiento de los salarios y un aumento en los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, en particular, la población, la medida de pobreza que tiene que ver con lo que se conoce como población que está por debajo de la línea de bienestar mínimo, ha tenido un crecimiento, ¿no? De aproximadamente de 20% de la población a 20.6%. Y la pobreza total,
digamos, que incluye a aquellos que están por debajo de la línea de bienestar, que no incluye una canasta de bienes que van más allá de los alimentos, también aumentó. Entonces, en general, en un contexto de aumentos de precios, en particular de precio de los alimentos, con caída del ingreso real, pues eso produce una combinación muy mala para la pobreza, ¿no? Sí, sí, este año ya hay menos inflación y eso creo que se va a ver en la próxima medición de la pobreza, si es que esta estabilidad se sostiene en el tiempo, que podría ser muy beneficiosa. Pero otra vez, durante 2014 la inflación estuvo por encima del 4% en promedio, entonces esa fue una inflación bastante elevada para lo que hemos tenido. Y los alimentos, ¿no? El precio de los alimentos tendió a aumentar mucho más. Aún por encima. La inflación no subyacente, que por ejemplo captura mucho de lo que está pasando con los alimentos, estuvo por encima del 6%. Entonces, esa diferencia del 6% versus la inflación total, 3%, genera ahí una brecha que es la que le pega mucho a las medidas de pobreza, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte, Marcelo, pero regresamos, estamos con ustedes en Sí en Contexto, volvemos con este tema de los ingresos familiares en el país. Regresamos.